Entonces vamos a comenzar a repasar el taller de pensamiento del grado 11 de la asignatura de biología o de ecología, de fecha 21 de abril del 2020 y docente María Alejandra Gutiérrez. Vamos a reforzar los temas vistos y vamos a aclarar dudas. La agenda para el día de hoy, vamos a estudiar primero efecto invernadero, lluvia ácida y cultivos, luego protocolos y convenios, y por último la capa de ozono y la lluvia ácida. Bueno, los recursos. Vamos a comenzar con el efecto invernadero. Entonces, el efecto invernadero se produce, ¿cierto? Porque el sol empieza a emitir su luz solar o sus rayos solares, ¿cierto? Y esta energía solar es absorbida por la superficie terrestre que empieza a aumentar su temperatura, ¿sí? Sin embargo, los rayos solares generalmente, o la radiación solar, es reflejada hacia el exterior de nuevo, pero por la producción de gases de efecto invernadero, entonces hace que esta producción de gases de efecto invernadero, ¿sí? ¿Qué gases de efecto invernadero? Gases como el CO, como el CO2, como el NO, como el NO2, ¿cierto? Esos gases, esos gases son los que se acumulan en la superficie de la Tierra y hacen que, perdón, en la parte de la atmósfera de la Tierra, y hacen que la radiación infrarroja o la radiación solar no sea reflejada, convirtiendo en un invernadero la parte de la superficie terrestre. Entonces, esa radiación solar hace que se aumente la temperatura ¿de qué? De la superficie, afectando las plantas y los demás seres vivos que están en un ecosistema. Listo. Vamos a hablar de la lluvia ácida. Entonces, la lluvia ácida también es consecuencia de la producción, primero, de gases de efecto invernadero, como estas que tenemos acá. Aquí se los voy a señalar. Estos de acá, ¿sí? Óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, que se producen ¿de dónde? De todas las fábricas del transporte regular y de nuestras casas. ¿Mm? Entonces, esos gases, que generalmente se llaman o se denomina polución, ¿sí? Llegan y están en contacto con las partículas que están en las nubes, ¿cierto? Y a través de, o también con el vapor de agua. Entonces, cuando se unen con el vapor de agua, empiezan a producir lo que nosotros llamamos como ácidos, y esa lluvia que se produce, entonces empieza a generar, pues, obviamente que las plantas empiecen a morirse, empieza a generar acidificación del suelo, los lagos, el océano, ¿sí? Todo ese tipo de factores en un ecosistema empieza a verse afectado por la lluvia ácida. Listo. Entonces aquí podemos ver las reacciones que suceden. Entonces tenemos este óxido o dióxido de carbono, tenemos el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, que se unen con el vapor de agua, que se unen estos de acá, que se unen con el vapor de agua, ¿cierto? Y producen este tipo de ácidos, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido carbónico, y a eso denominamos la lluvia ácida. La consecuencia principal se llama o se denomina la deforestación. ¿Listo? Entonces aquí les puse las consecuencias. Entonces, depósitos ácidos, ¿sobre quiénes? Sobre las ciudades, sobre generalmente los edificios y demás. Entonces, corre sobre la superficie y empieza a acidificar los lagos, empieza a acidificar los lagos
Y, ¿qué más? Bueno, los depósitos ácidos empiezan a dañar las estructuras también de una ciudad. Y obviamente, ¿qué sector de la ciudad se va a ver afectado? En este caso, pues el sector agrícola, ¿cierto? ¿Por qué, Paloma? Eh, Porque justamente es la lluvia ácida la que hace que, digamos, aquellas sustancias tóxicas se adhieran a la tierra o al agua, lo cual disminuiría eh, la buena producción de los alimentos. Perfecto. ¿Alguien más se quiere aportar algo ahí? Nicolás. Porque en las ciudades no es tanto el efecto que se ve, ya que no existe como tanta vegetación o fauna o flora Listo. ¿Quién que está se por pueda ver ahí? afectada. Muy bien. Juan David Barreto. El caso es que lo que pasa es que, digamos que al ocurrirse esta precipitación, digamos, con ácidos disueltos, lo que puede causar, digamos, en el ambiente es, digamos, un daño, como lo mencionó Paloma, son sustancias tóxicas que tarde o temprano, digamos, que afectan de manera contundente a la vegetación e incluso si se viera en un hábitat, digamos, urbana, podría causar aún más daño porque, digamos, que es corrosivo de todas formas para las Corrosión. personas. Ujú. ¿Qué creen que significará la acidificación del suelo? Profe, Se pierden nutrientes. Empieza la a pérdida de perderse nutrientes, o sea nutrientes. que empieza a generarse la infertilidad del suelo. Ujú. ¿Qué efectos en la salud de las personas produce la lluvia ácida? Te puedes volver ciega. No, pero generalmente se refiere es ¿a la qué? A la deposición de los ácidos en la ¿qué? Como A el esta deposición contacto. de los ácidos, sí. Pero más que todo, pues obviamente Mm, que esos efectos, ¿cómo decirlo? Son más notables en los lagos y en las plantas que pues, en los seres humanos. ¿Listo? Listo. Un segundo que por acá. Así es, ¿Qué así es, convenios? así Aquí, es, así es. aquí les puse 4 convenios y aquí tenemos el otro que es el Acuerdo de París. Entonces, 4 convenios. Entonces, con respecto Feliz. al efecto invernadero, con respecto a la capa de ozono y con respecto a la educación ambiental. Con respecto al efecto invernadero, entonces, Estefanía, ¿cuál es el objetivo del protocolo de Kioto, perdón? Estefanía. Ay, lo siento, discúlpame. No sé la verdad, pero pues puedo leerlo por ti. Reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero Ok, causantes del calentamiento global. ok. Entonces, los convenios internacionales, los más importantes son el protocolo de Kioto y el protocolo de Montreal, ¿sí? El de Kioto se basó en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, entre ellos, o el más importante de ellos, el CO2 y el CO, ¿listo? O el monóxido de carbono. Ese protocolo de Kioto, ¿sí? Se generó a partir de la importancia que se le dio al cuidado del ambiente. ¿Por qué? Porque la contaminación atmosférica empezó a afectar la salud de los seres humanos en el mundo, ¿sí? Entonces se vio la necesidad de reducir esa emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo por el smog y la polución. Luego, en el protocolo de Montreal, que fue el Helsinki, Finlandia, ¿sí? Se empezó a estudiar Helsinki. ¿Será esto un spoiler de La Casa de Papel? Lo Eh, sabremos más tarde. el protocolo de Montreal entonces, tuvo como objetivo fundamental la protección de la capa de ozono, ¿sí? Entonces, esa protección de la capa de ozono se hacía a partir de la búsqueda de la eliminación de emisiones mundiales de sustancias o de gases que empezaran a agotar o que agotaran la capa de ozono. Entre ellas, pues obviamente, todo lo que es clorofluorocarbonados que están presentes tanto en radiadores, en calefacciones y demás, y también los fertilizantes. Entonces, se comenzó
¿cómo decirlo? Como toda una estrategia para disminuir la producción o el uso de ese tipo de sustancias que afectaban a la capa de ozono. Este último, pues obviamente que tiene que ver con la educación ambiental, que acerca la sensibilización, pues obviamente el cuidado del medio ambiente y demás. Me interesa mucho este Acuerdo de París, que lo hicieron en el 2015, ¿cierto? Que empezaba o que habla acerca de cómo ¿Cuál es, podemos profe? evitar, señor, Ya. el Acuerdo de París. Tiene como objetivo, obviamente, que evitar el incremento de la temperatura de la superficie terrestre o de la Tierra, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es cuando empezamos a hablar nosotros de este amigo llamado cambio climático. Calentamiento global. Cambio climático. Entonces, ese cambio climático o calentamiento global, ¿sí? Hacía que fuera, o sea, obviamente que hace que todo el mundo empiece a asustarse. ¿Por qué? Primero, por el deshielo del Ártico, por la desaparición de los arrecifes de coral y por el fenómeno del Niño. ¿Alguien sabe qué es el fenómeno del Niño? A causa de inseguridad alimentaria. Creo que es un fenómeno en el que disminuyen las lluvias de cierto lugar Exacto, geográfico. perfecto, Aumentan las perfecto. sequías. Entonces, hay, en unas partes de la Tierra hay sequías y en la otra hay inundaciones, ¿sí? Inundaciones. Entonces, las sequías empiezan a afectar la seguridad alimentaria de ciertos países, como en este caso el África, y las inundaciones que aquí nos mencionan en América del Sur, perdón. Entonces, ¿cómo se quería llegar a cumplir ese objetivo? Ese objetivo se quería llegar a cumplir a partir de la reforestación, ¿cierto? Entonces, ¿por qué los árboles? Entonces, primero, porque absorben CO2, porque también absorben los óxidos que producen el efecto invernadero y demás. Porque también son filtros del aire, porque ayudan a que no se empiezan a perder o hayan extinciones masivas de especies animales, y porque además también ayudan a proporcionar alimentos a ciertos, o a la mayoría, bueno, a todos. Profe, sí dice que empezaron a aparecer especies que se suponía que estaban extintas. Que estaban extintas, sí. Yo vi severo. Yo vi uno en la India, Sí. que era como un perro, era como bueno, era un gato, pero tenía Sí. el cuello súper largo, una vaina toda rara. Sí. Una bacanería, ¿no? Sí. Ojalá desaparezca mucho. Ojalá. Es que, parce, yo no entiendo por qué no nos extinguimos rápido. Me molesta que sea tan lento. ¿Por qué no ya, humano no existe? Y no te Pero hay- preocupes que ya estamos en camino. Ya, Ok, ya con esto es un progreso. Ok, chicos, les recuerdo que estoy grabando, bueno, ok. Listo, vamos a hablar de rápido de la capa de ozono. No De tiene la nada de capa de malo. ozono, ¿Cuánto falta? nos quedan 7 minutos de grabación. De la capa de ozono es la capa o la protectora, ¿cierto?, de la Tierra. O sea, está entre el Sol y la Tierra. Entonces, obviamente que está formada por moléculas de ozono, que no sé qué, que son las que absorben los rayos ultravioleta, sirviendo de filtro, como cuando tú te pones bloqueador solar. Exactamente. ¿Listo? ¿Cómo se deteriora o cómo se deterioró la capa de ozono? Es sencillo. La capa de ozono se empezó a deteriorar con, primero, porque las moléculas de O3 de ozono se pueden romper asociándose con, aquí están, los clorofluorocarbonados y Profe, ¿cómo así los el productos que ozono no contienen es bromo. una partícula? El ozono ozono no es una es partícula. Es Yo una pensé que el molécula. ozono era un elemento químico. No, el ozono es una molécula de 3 átomos de ¿Tres oxígeno. oxígenos? Sí. Pero cuando se No tenía ni idea. disocia en oxígeno o en dióxido, bueno, oxígeno biatómico y oxígeno solo, esto hace o que nosotros determinemos o lo llamamos como el agujero de la capa de ozono, ¿cierto? Porque no se destruye totalmente la capa, solamente se genera ciertos agujeros porque se están rompiendo los enlaces entre los átomos de oxígeno. ¿Qué compuestos o qué sustancias? Entonces, hace rato les dije cuando estaba hablando del protocolo de Montreal que estaban los clorofluorocarbonados,
que son los que están en los radiadores, los calentadores, los aires acondicionados y demás. Bueno, ya la mayoría de los aires acondicionados nuevos pues no tienen CFC, y el bromo y los óxidos de nitrógeno que están presentes en lo que llamamos nosotros los fertilizantes, ¿ok? Entonces, eso que me entendió cómo se genera el agujero en la capa de ozono. ¿Listo? Listo. Profe, ¿de dónde Desde sacan acá. el bromo? Entonces, voy a dejar hasta acá la grabación. ¿Ok, chicos? La otra parte la vamos a hacer nosotros aquí entre todos. ¿Listo? Voy a dejar de grabar y, bueno, les dejo aquí con respecto a una frase de Darwin que me gusta mucho. No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco el más inteligente. Es aquel que es más adaptable al cambio, es decir, el que más se adapta es el que va a sobrevivir. ¿Listo? Profe, ¿me dejas ver la imagen que tenías antes O sea, para tomarle fotos? Mi amor, yo les cuelgo la presentación, ¿ok? ¿Listo? Gracias, les habló María Alejandra Gutiérrez, docente de Biología y Química. Uy, qué chévere. Esa es la mejor. ¿Ya se acabó la Ok, clase? deje de grabar. Sí,